Y hoy en Gente de Mente vamos a hablar de un tema que es necesario tocar porque en la medida en que estemos informados, pues vamos a saber cómo actuar al respecto y es acerca de los depredadores sexuales. Esta palabra, vamos a irnos como a su origen etimológico y entonces esta palabra viene del latín, entonces tiene dos partes especiales, que es de y preda. De, que es como esa línea de arriba hacia abajo, y preda, que tiene que ver con presa, quiere decir que son presas de alguien que está en una posición de poder, que está más arriba en alguna línea de poder. Cuando hablamos de un depredador sexual o una depredadora sexual, pues estamos refiriéndonos a alguien que abusa de su poder y también se enmarca esa acción dentro del silencio de las víctimas. Los depredadores sexuales en realidad no podemos decir que en el manual de diagnóstico, de psicología, de psiquiatría, vamos a encontrar un diagnóstico que diga depredador sexual, por lo tanto no es una enfermedad, ni podemos hablar de que es un enfermo sexual, sino que tal vez es alguien que está en el campo de la sociopatía, de la psicopatía, sobre todo de los comportamientos sociales inadecuados y delictivos que ponen en riesgo la vulnerabilidad de las otras personas y en este caso en el plano de la sexualidad. Hemos visto cómo en los últimos años la gente que trabaja, por ejemplo, grandes artistas, celebridades en Hollywood, y empezaron a ver como denuncias colectivas con respecto a ciertas personas, a ciertos productores, a ciertos directores y a ciertos actores incluso, y se evidenció desde el punto de vista social este problema y este fenómeno en el cual personas con poder utilizaban esa postura para poder exigir favores sexuales a sus víctimas. El cerebro de una persona que tiene este tipo de rasgos, diga, o que actúa de esta forma como un depredador, no puede ser catalogado como una persona sana desde el punto de vista psicológico, pero sí como una persona sociópata. Entonces, una persona que realmente afecta a la gente que tiene alrededor abusando de su poder. Podríamos decir casi que sin temor a equivocarnos que en este momento estamos viviendo pues, un momento social importante donde se han dejado ver y se han expresado y las víctimas están pudiendo denunciar y hacer visible este tipo de fenómenos desde el punto de vista social y psicológico, porque una persona no denunció en el momento en que ocurre este abuso sexual, porque esa persona que abusó de ella o de él ocupaba una posición de poder, porque esta posición de poder significaba su trabajo, significaba oportunidades, significaba el riesgo de exponerle públicamente y este tipo de asuntos bajo el poder, así que la gente pues guarde silencio. No tiene sentido hoy día que no tengamos esos límites y no aprendamos como seres adultos que somos a ponerle límites y a tener esa restricción con aquellas personas que nos quieren exigir favores sexuales a cambio de una oportunidad laboral. Pero a veces es más importante la ambición que tiene la persona en la construcción de su futuro y de su éxito y de su carrera, que se olvidan un poco de sí mismos sin contemplar que eso a lo que se accede en algún momento es algo que en el futuro tendrá algún tipo de repercusión psicológica y generará unas heridas internas y emocionales que no le van a permitir desarrollarse de una forma sana en otro tipo de escenarios y con otro tipo de personas. Y todo esto, ¿y ahora para qué? O sea, ¿por qué seguimos hablando de eso? ¿Por qué la gente denuncia después de 10, 15 o 20 años? Alguien dirá, pero ¿por qué no lo hizo en su momento? ¿Y ahora qué es que le quieren destruir la reputación a esta persona? No, no es que le quieren destruir la reputación. Es que esta persona tiene una herida guardada y tiene una herida que solamente en la postura de víctima va a ser sanada en el momento en que sea restaurada. Entonces la restauración de esta deuda de esta persona tiene que hacerse visible y eso ha permitido que la gente también tenga conciencia con respecto a esta situación. Es ahora cuando empiezan a salir a la luz una cantidad de personas, casi que todos los meses ha salido alguien. Hablaba ahorita nuestro compañero acerca de un ginecólogo. Entonces, no solo se presenta en el campo de las celebridades y la gente de los medios de comunicación y la gente que trabaja en el medio del arte y estas cosas,
sino que se presenta a todos los niveles de nuestra sociedad, siempre que exista una postura de poder. El ginecólogo, ¿cuál es la postura de poder de esta persona que ya fue catalogado como depredador sexual? Pues tiene ¿cómo es? El mango en su mano, está en una consulta de ginecología en donde fácilmente la persona que tiene allí, a quien está explorando físicamente para encontrar un problema de salud, pues está en una posición vulnerable y allí es donde se pueden suscitar estos abusos de poder. Hay que tener mucho cuidado con ello. Hay que empezar a trabajar sobre nuestros hijos y a nuestros hijos hay que enseñarles cuándo decir no, cuándo poner un límite, cuándo detener la acción de otro y cuándo uno no negocia sus principios, ni sus valores, ni su salud mental y salud emocional a cambio de un favor sexual. Hay que tener muchísimo cuidado con ello. Hoy hablamos mucho de la sexualidad, a algunas personas les molesta, a otras personas les parece que es algo que debería ser, pero de verdad es algo que tenemos que empezar a expresar. No podemos seguir callando este tipo de fenómenos solo por el hecho de que nos hacen sentir incómodos en este tipo de comunicación. Hay que hablarlos y tenemos el deber desde nuestras posturas de comunicación y de psicología poderle expresar a la gente la forma de poderse defender de este tipo de situaciones que se presentan. Cada vez que aparece una persona que habla de este tipo de problemas, se incentiva un movimiento que lo ven ahí en pantalla. Es un movimiento que se ha generado en donde las personas que han sido víctimas y han guardado silencio durante mucho tiempo han podido encontrar el espacio para poder expresar y contarle al mundo esta situación y en cierta forma sentirse restauradas, por lo menos ayudando a los demás a que no caigan en este tipo de trampas. No debemos equivocarnos. Los que abusan sexualmente no siempre están enfermos. A veces encontramos también que alguien está siendo sometido a un juicio y lo primero que hacen los abogados con estas personas es que nos declaran que van a entrar a una clínica de rehabilitación, como si fuera un tratamiento de un diagnóstico contemplado en el manual de diagnósticos. Y no es así. Es una persona que en realidad se convierte en un cazador. Y este cazador genera un gran problema social sobre las víctimas, sobre las personas que fueron sus víctimas. Cuando agreden sexualmente, ellos intimidan, ellos coaccionan. Entonces fácilmente alguien que quiera aspirar a un cargo superior en una empresa puede sentir que tiene que responder a las exigencias o a las insinuaciones de una persona de la cual depende para poder ascender en un cargo dentro de la empresa. Entonces, pilas ahí, cuando siempre tenemos a alguien superior que ve la posibilidad de obtener un favor sexual de nosotros a partir de nuestro deseo de llegar más adelante o subir más en nuestra escala laboral, pilas, porque ahí podríamos estar enfrentándonos ante un depredador sexual que aprovecha esta oportunidad. La oportunidad es la que hace al ladrón, esa es la frase popular. Entonces, si esta persona que abusa del poder y tiene la postura de poder quiere abusar de alguien, pues encuentra perfectamente a una persona sumisa y una persona que haría lo que fuera por llegar a su posición. Hay unas características de estos depredadores, y es que siempre están en una posición de poder, ténganlo en cuenta, nunca es una persona que está en menor autoridad que nosotros, una persona que está en un nivel de poder. En las familias puede ser una persona que es un tío, que es un abuelo, que es un primo mayor y cercano y que tiene gran autoridad y que goza de todo el afecto de la familia. Entonces hay muchos roles ahí, no estoy diciendo algunos, pero son muchísimos y cada caso es totalmente individual. En el ambiente deportivo también hemos visto cómo algunas personas en esos equipos que tienen todos estos chicos ambicionando entrar, participar, tener un rol protagonista, tienen que acceder a cierto tipo de situaciones que cruzan los límites sexuales para poder estar en esos equipos que los van a lanzar a la fama. Entonces, aquellas personas que están en la postura de poder, sean técnicos, sean los dueños de los equipos, pues ellos aprovechan esto para obtener ese tipo de favores sexuales. Ahí es donde hay que decir que no, poner la mano, poner el límite y no caer sumisos ante nuestra ambición que nos enceguece. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Estas personas tienen deseo de control.
Entonces a veces también el dinero se convierte en el vehículo mediante el cual se puede ejercer control sobre esa otra persona, un aumento de salario, una persona que está en una necesidad impresionante y sabe que alguien que tiene poder puede ayudarle con esa situación y entonces utiliza esta postura de poder desde el punto de vista económico para pedirle un favor sexual y la persona termina accediendo. Entonces ese deseo de control de esa persona se complementa con esa necesidad en una persona y lo puede llevar a caer presa de un abusador sexual. Hay unos rasgos de personalidad en estos depredadores sexuales y tienen que ver con los rasgos de tipo narcisista. Entonces, aquellas personas que sienten que tienen todo el tiempo privilegio y que deben ser el centro de atención y que deben obtener todo del mundo y de las personas que les rodean, podrían estar representados en este tipo de depredadores sexuales. Piensan que son ellos los que tienen la capacidad de tomar las decisiones, por lo tanto ellos deciden, los demás obedecen. Esta postura de poder definitivamente enferma, son personas de verdad de comportamientos antisociales, llamémoslo así, antisocial, son personas que dentro del planeta, dentro de la sociedad, a veces deberían declararse incluso no aptas para nuestra sociedad. Su perfil siempre está dirigido a dañar y a dañar aprovechando la oportunidad de la necesidad de la otra persona que tiene de mí. Bueno, yo ya les he hablado un poco de las características, pero yo sé que ustedes están allá pensando y tienen inquietudes que espero que nos las escriban al WhatsApp. Pero también tenemos aquí a Liz y tenemos a Mile representando el género femenino para poder ampliar un poquito de inquietudes que tal vez ustedes tengan en casa. Definitivamente, Liz, el sexo se puede convertir en una moneda de cambio y el sexo como posesión. En este caso hay personas que terminan cayendo porque son muy vulnerables, porque dentro de su desarrollo personal no se estructuraron en ciertos límites que debían colocar a cierto tipo de personas y caen esas personas indefensas ante una persona que detecta la oportunidad. Es una realidad, hay que saberlo, seguramente mucha gente la ha vivido. Pero Liz, quiero invitarte a participar de esto, si tienes alguna inquietud que nuestros televidentes, que les pudiera servir a ellos o que lo estén pensando en sus casitas. Hola Martín, un saludo muy especial para ti, como siempre gracias por hacer parte de este Gente de Mente que nos cambia y que nos ayuda a crecer como personas. Martín, pues la verdad muy asombrada, aterrada con el tema, sí son situaciones que pasan, me parece increíble que existan personas que utilicen ese poder para tener ese acceso sexual pues con las mujeres especialmente, también se da con hombres porque hay que decirlo, esto es de hombre y de mujer, pero me parece más increíble que las mujeres se presten para este tipo de cosas, que no confíen en sus capacidades, que no confíen en lo que son como mujeres y en lo que pueden lograr, sea en trabajo o en cualquier cosa. O sea, no podemos permitir que una persona abuse de nosotros o que nosotros tengamos que entregarle esa parte tan bonita que tenemos en nosotras para poder acceder a un puesto, a un mejor sueldo, a crecer y a ascender en un trabajo. Entonces sí, me parece increíble desde el punto de vista del que maneja el poder y utiliza esto para poder acceder a otras mujeres o hombres, y también me parece increíble que hombres y mujeres todavía tengan ese pensamiento que se tienen que acostar con alguien para poder crecer en esa parte profesional, porque tenemos todas las capacidades y si no se nos da en algún lado, pues buscamos en otro lado y ya, pero lo importante siempre es cuidar nuestra integridad. Yo tengo varias preguntas, pero me resolviste una que tenía al final porque quería hablar de la psicología del depredador. O sea, cómo es esa persona, cómo se identifica, y ya estabas hablando sobre el rasgo narcisista, que me parece que es el principal, pero ¿cuál es esa psicología de ese depredador? ¿Qué otro rasgo tiene? Y tengo otra pregunta, pero pues te la hago ahorita si nos queda tiempo. Sí, claro que sí. Mira, yo te voy a orientar con respecto a eso y sé que nuestros televidentes lo tienen en cuenta y voy a citar aquí a un especialista en maltrato de menores que se llama Brenner Avis. Entonces, él nos habló y nos presentó 3 categorías de depredadores. Entonces, digamos que puede haber un agresor amoroso. Entonces, este es peligrosísimo. Entonces, una persona que tiene el objetivo clarísimo, ¿no? Y el objetivo claro es tener su presa, pero utiliza todas las herramientas de un estilo amoroso.
Entonces, alguien que incluso las personas cuando dicen, miren lo que me hizo esta persona, no lo van a creer. Porque dice, pero ¿cómo? Esa persona tan amorosa, esa persona tan, no sé, gente que uno las eleva, a veces dentro de la propia familia, pero si es la persona que nos ayuda a todos, pero si es el tío que nos respalda a todos, pero si es el que siempre está amoroso escuchándolos. Entonces, puede existir. Recuerden que siempre el mal se disfraza de bien, ¿no? Entonces, a veces alguien se puede disfrazar de esa actitud amorosa para cometer algún tipo de acto. Entonces, no nos podemos confiar, y una de las características que tenemos que resaltar dentro de las familias, en el caso de nuestros hijos, es que las personas no pierden importancia desde el punto de riesgo, del punto de vista de riesgo, por el hecho de que sean amorosos con nosotros. Siempre hay que tener cuidado, tanto con la familia amorosa como la familia no amorosa. Y a nuestros niños en momentos vulnerables no hay que exponerlos, hay que estar encima en la jugada. Los riesgos son latentes, no hay que perder de vista y observar siempre los comportamientos, y no empezar a delegar ese cariño a un miembro amoroso de la familia. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces existe como el agresor amoroso. Ese puede ser también en una empresa, ¿no? La persona, el jefe más bello del mundo, y la persona más jocosa, y la persona más, incluso hasta muy guapo o muy guapa. Entonces tiene todas las características para ser una persona ideal dentro de la vida de otra. Y en esta postura y en esta amorosidad también puede generar cierto sesgo hacia la persona a la cual va a vulnerar. Entonces hay que tener cuidado. Para que haya un delito de estos tiene que haber el depredador, pero también tiene que existir una presa asustada, sumisa y que no sabe colocar unos límites. Entonces vamos a enseñarle mucho los límites. Está el agresor poderoso. No sé si es el más como tirano. El agresor poderoso es el que tengo poder. ¿Quieres subir? ¿Quieres ascender? Ah, bueno, ¿y qué tal si nos vemos esta noche para tomarnos unas copitas y hablamos del puesto que tú quieres, al que estás aspirando? Entonces, este tipo de situaciones uno debería de una vez limitarlas. Cuando uno se da cuenta que el tema laboral se va a trascender a unos espacios y ámbitos personales, aprovechando esta necesidad de ascender dentro de la empresa, pues yo debo de una vez establecer mi límite. Decirle, no, en realidad no, yo prefiero no involucrarme ni tener ese momento por fuera del trabajo. Y si a la persona no le gustó, pues nada, toca buscar otra empresa donde aspirar a subir, toca eso, pero hay que protegerse, porque no por el hecho de ser adultos estamos blindados para un abuso sexual. Por el contrario, el abuso sexual en una persona siendo adulta puede generar unas huellas importantes en su emoción, en su salud mental, que son complicadas de manejar. Y está el otro agresor, que es el agresor sádico. Entonces generalmente deja huella porque no tiene control del impulso. A esta persona le gusta agredir y hacer sentir asustada a la otra persona, y es sádico y se burla, y eso incita al abuso y deja muchas señales también en esta persona. Este agresor sádico también es mucho más patológico que los otros, digamos, está menos disfrazado y es un poquito más evidente en su forma del trato, pero es otra categoría de estos agresores definidos por este autor. Entonces yo creo que ahí se van viendo como características de la persona, ¿no? La ocasión hace al ladrón. Entonces puede uno encontrar personas que parecería que no, pero de pronto sí. Entonces a los hijos hay que observarlos, hay que cuidarlos, hay que estar con ellos, hay que tener gente de demasiada confianza al lado de ellos para que los cuiden cuando no estamos, y hacerlos conocer también que estas cosas existen. Hay que hablarles de eso en un momento indicado para que ellos sepan colocar sus límites, ¿ya? Mile, ¿qué te puedo resolver que le pueda servir a nuestros televidentes con respecto a este tema? Un besito para ti. Gracias, Martín. Eso sería como el 11º mandamiento, aplicar el no dar papaya. Pero, ¿cómo identifica uno antes de llegar a esa instancia de verdad que está rodeado de un depredador o de ese abusador? Porque a veces uno dice, no, a lo mejor está queriendo ser amable, no, a lo mejor está queriendo, pues, ser formalito y ya. ¿Hasta dónde yo puedo identificar? No, si definitivamente este es un abusivo y hay que huir. Sí, hay que desarrollar, y pues no podemos ser ciegos, ¿no? A veces las personas sienten algo, ¿no? Llamémosle la intuición. Recuerdan que alguna vez hablamos de la intuición, que la intuición nace
de que yo he observado situaciones, he conocido experiencias de otras personas, que yo también he conocido ciertos comportamientos y yo ya empiezo como a incluir en ciertos personajes unas conductas que me hacen sentir intimidado. En la medida en que yo me sienta intimidado y me sienta en una postura de desventaja, y es algo muy individual esa sensación, cuando yo me siento intimidado y me siento en una posición de desventaja, debo tener mucho más cuidado con alguien que quiera ejercer una función de poder alrededor mío. Es decir, digamos, un jefe que fácilmente llega a mi oficina y me coge la mano, invade algo que se llama el espacio íntimo, que también lo hemos hablado alguna vez aquí en este programa. Entonces pasa de esos 60 centímetros y empieza a cruzar de una forma invasiva ciertos espacios personales. No por el hecho de que yo soy el trabajador de una compañía, tengo que asumir y aceptar que esa persona cruce mi espacio íntimo, 60 centímetros, 65 centímetros de acuerdo a la proxémica. Entonces, esos espacios personales, cuando empiezan a ser invadidos, es como el tigre que va a cazar en la selva, empieza a acercarse. Y otro paso más, y sigilosamente, sin que se den cuenta, y en un momento dado ya están ahí encima y ahí cogen la presa. Por eso se llaman depredadores, porque tienen todo su estilo para poderlo hacer. En la familia, ese espacio íntimo personal, si yo le enseño a mis hijos a que de estos 60 centímetros que nadie más se acerque, entonces hay niños, ya lo hacen muy bien, hay niños que alguien los va a saludar de beso, los acaban de conocer y ellos mismos les dicen, no me gusta que me beses. Perfecto, está muy bien, aprendió a colocar el límite, pero algunas personas creen que yo puedo trascender ese límite de la intimidad personal por el hecho de que soy el tío, soy el primo, y me quiero acercar a besar y abrazar cuando el niño no ha podido saber si quiere o no recibir ese tipo de abrazos. Entonces, pilas con eso. Ay, que llegó la familia de Estados Unidos, llegaron a visitarnos, tú no conoces a tus primos, y de entrada llegan unos primos mucho más grandes, y entonces la persona está pequeñita y de una vez hay abrazos, hay besos. Hay que enseñarles que hay un espacio íntimo, personal, que no debe ser superado, sino solamente por las personas a las cuales yo conscientemente se los permito. Un jefe no tiene por qué superar esta intimidad. No puede llegarme un jefe aquí a respirarme en la nuca, aquí detrás, a enseñarme a mover el mouse o a cómo hago esta operación o cómo hago este proceso. En ese momento, sin miedo a que nos echen de la empresa, uno debería decir, disculpa, no te me acerques tanto, dime desde aquí, ¿ya? Es poner límites. Dale, Luis. Martín, sí, con los niños especiales, yo a mis hijos les enseño mucho su cuerpo y les digo que es suyo y de nadie más y que lo tienen que aprender a respetar y que obviamente si alguien accede a él tienen que gritar, ellos ya saben que es el grito, grita si alguien te toque, sea la familia o no. Pero tengo la pregunta rápida y es muy puntual, Martín, y es, estamos hablando en el caso de las empresas, ¿cierto? El depredador que es el jefe, pero ¿qué hacer con el depredador que está en casa, que es nuestro esposo? Y hago esta pregunta porque muchas mujeres se pueden estar sintiendo identificadas con el tema, pero sienten miedo, Martín, y tenemos un depredador que lleva mucho tiempo con nosotros, abusa de nosotros sexualmente y nosotros confundimos eso con el amor que tenemos, con el matrimonio, pero resulta que es un depredador y que hace parte de nuestra vida, pero que nos da miedo salirnos de ese tipo de relación. ¿Qué hacer en ese caso? Que de verdad hay que ponerle mucho cuidado con las mujeres que tienen tanto miedo de irse. Sí, en este caso, por ejemplo, no estaríamos hablando de un depredador, sino de un abusador sexual, ¿sí? Digamos que tú te estás refiriendo, creo que si lo entendí bien, es a la pareja, ¿no? Al esposo. Sí, al esposo. Okay. Sí, entonces se siente en una posición de poder también, pero en este caso acá entra en el campo de la violencia sexual y el abuso sexual. ¿Qué es esto? El depredador sexual, digamos que no es la pareja, sino es alguien que aprovecha su posición de poder en algún escenario diferente de la relación emocional que ya tienen para agredir a su víctima, para obtener sus favores sexuales y que se queden calladitas porque era para obtener el puesto o el trabajo o para la plata. ¿Qué puede pasar en la familia? ¿Quién puede ser un depredador? Entonces, digamos, alguien que ayuda a la familia, es un familiar lejano, y entonces a él le gustó la chica, que es de la familia, que puede ser la esposa del familiar. Entonces puede querer ayudarlos económicamente por su postura de poder, puede intentar, si eso es su deseo,
favores sexuales de esa mujer de la familia para que su familia siga recibiendo algún tipo de apoyo. Es ahí donde se configura un depredador sexual, ¿sí? Cuando es alguien en su postura de poder, en este caso alguien que ayuda a sus familiares y de pronto agrede a alguien de ese grupo familiar desde el punto de vista sexual y obtiene favores sexuales solo por el hecho de que es el que nos está ayudando. Entonces tenemos que responder y calladitos aquí para que nos siga ayudando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, se puede hilar muy fino. Hemos hablado aquí, yo les digo, televidentes, aquí se mencionan cosas, las que se nos están ocurriendo, las que preguntan los presentadores, las que ustedes desde casa nos escriben, pero se configura este delito desde muchos criterios y cada caso hay que verlo con lupa de forma individual y ver en qué momento sí es un depredador, en qué momento es un abusador y qué es lo que se debe hacer en cada uno de los casos. Definitivamente el mensaje que yo sí quiero dejarles hoy es que si no aprendemos a poner límites en nuestra vida, de limitar nuestro espacio personal y dejar de confundir nuestras ambiciones con los medios, utilizar los medios que sea para obtener nuestros fines, vamos a terminar siendo presa de ellos. Tenemos que poner el límite, tenemos que saber hasta dónde vamos, tenemos que saber que decir no no es perder oportunidades, decir no es establecer un límite y si la oportunidad es para uno y así tenía que ser, se da. Si ustedes se encuentran en un espacio donde se sienten vulnerados, intimidados, donde sienten que alguien puede aprovecharse de ustedes solo por el hecho de la postura de poder que tienen, pues en ese espacio hay que irse, hay que salir, hay que correr. La vida tiene más oportunidades y no podemos cerrarnos y pensar que tengo que quedarme aquí, que tengo que acceder a lo que la otra persona quiere de mí, porque eso genera grandes consecuencias para uno mismo principalmente y en las heridas que uno genera en uno trascienden a nuestros hijos, ¿no? A quienes nosotros formamos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Hoy era un día que teníamos que hablar del tema, yo lo tenía ahí en el listado porque alguna vez alguien nos escribió con respecto a esto. Es un tema para hilar fino, es un tema para sensibilizar a todos los que nos escuchan, a todas ustedes y a todos ustedes en casa, de que hay que tener cuidado y hay que poner límites para no caer presa de estos depredadores sexuales. Bueno, el lunes nos vemos nuevamente. El lunes vamos a hablar de un tema que me parece genial porque uno de nuestros televidentes también nos lo sugirió y es el autodiálogo positivo. Y es que hay gente que la embarra un momento y dice, uy, qué bruto soy, y no saben el efecto tan dañino que están haciendo sobre su mente. Vamos a hablar del autodiálogo positivo y cómo generarlo en nuestras vidas y en la de las personas que nos rodean. Nos construimos entre todos, ese es nuestro objetivo y eso ha sido por hoy, Gente de Mente.